Bueno muchachos, aquí tenemos un ejercicio de movimiento armónico simple, el cual dice lo siguiente. La ecuación de movimiento de un oscilador armónico es x igual a 3.5 por seno de 3 pi cuartos de t más pi medios, y toda esa ecuación se encuentra determinada en metros. Entonces recordemos qué es lo que trata esta ecuación. Primero, la x significa la posición que va a tener nuestro oscilador armónico en un determinado tiempo. Esto obviamente es una variable, va a ir cambiando a medida que el tiempo transcurra, y por eso el valor de t que tenemos aquí dentro de la función seno también lo vemos como una variable. A medida que este tiempo cambie, pues la posición del objeto también va cambiando. Por eso la posición y el tiempo son variables. Dentro de esta ecuación tenemos otras tres magnitudes, pero que esas son constantes para este ejercicio. Por ejemplo, tenemos este 3.5 que nos está indicando la amplitud, o sea, lo máximo a lo cual nosotros podemos estirar o comprimir nuestro resorte. Tenemos este valor de 3 pi cuartos, que es la frecuencia cíclica, o podríamos verlo como una velocidad angular. Y este pi medios que tenemos acá es la fase inicial, el desfase de la función, o en otras palabras, donde comienza a trabajar nuestro oscilador armónico. Y partiendo de esto nos piden determinar cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia cíclica, cuál es la fase inicial, el periodo, la frecuencia de oscilación y qué posición tiene y qué velocidad tiene cuando han transcurrido 2.6 segundos. Aquí tenemos la fórmula de velocidad para al final hacer esta última partecita. Entonces, lo primero que nos piden determinar es la amplitud. Entonces vamos a sacar aquí cuál es el valor de nuestra amplitud. En este caso, el valor de la amplitud, como ya lo acaba de mencionar, es este primer valor que encontramos dentro de nuestra ecuación del oscilador armónico. Es un valor que no cambia, porque si este ya es un oscilador armónico, pues esa amplitud a la cual podemos extender en este caso este sistema del resorte, pues va a ser la misma. Entonces la amplitud es igual, en este caso, a 3.5 metros. Recordemos que la ecuación se encuentra determinada en metros. Ahora, esta amplitud que ya sacamos aquí de forma simbólica, vamos a revisar qué es lo que significa dentro de las gráficas, primero dentro de nuestro dibujito del oscilador armónico y luego dentro de la gráfica que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces, nuestro sistema, ¿cómo se maneja? El resorte empieza en un punto de equilibrio, que normalmente debe ser el centro, y el resorte en determinado tiempo comienza a moverse. Entonces vamos a estirarlo hasta llegar a un punto máximo, y por fuerza de compresión del resorte, el resorte se va a devolver pasando nuevamente por el punto de equilibrio, pero como el resorte tiene fuerza y no tenemos quien lo pare, entonces el resorte continúa avanzando, comprimiéndose hasta un punto mínimo y luego volviendo al punto de equilibrio. Y si el resorte es un sistema que es armónico, va a seguir haciendo esta secuencia durante muchísimo tiempo o durante todo el tiempo que lo mantengamos unido. Y es oscilador armónico también porque las distancias que maneja, los lugares donde se ubica y los tiempos que hace son exactamente los mismos. Por lo tanto, por eso lo llamamos oscilador armónico. Ahora, ¿cómo vemos la amplitud dentro de este dibujito? Desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo donde lo podemos estirar, esa va a ser nuestra amplitud. Lo máximo que podemos estirar, el resorte en este caso, ya sabemos que es o tiene un valor de 3.5 metros. Pero, como en este caso es un oscilador armónico, entonces en el momento que se devuelve el resorte y se comprime, vamos a encontrar ese mismo valor. También se va a comprimir exactamente 3.5 metros. Pero para diferenciarlo, para diferenciar el estiramiento de la compresión, entonces nosotros vamos a agregarle un signo menos. Entonces podemos decir que este menos lo que nos indica es que nuestro resorte o nuestro sistema se está comprimiendo en ese momento. Y asimismo vamos a determinar las posiciones dentro de nuestra ecuación. Si el resultado de la ecuación de posición es un número positivo, quiere decir que en ese momento el resorte está en una fase de estiramiento. No importa si está aumentando o devolviéndose, pero se encuentra en esta fase de estiramiento. Pero si el resultado de la X es un número negativo, entonces lo que podemos decir es que está en una fase de compresión. Y listo, ahí tenemos la amplitud de manera simbólica acá, analítica. Aquí tenemos ya la amplitud de manera gráfica,
Y ahora vamos a revisarla aquí en en otro tipo de gráfica, pero ya teniendo en cuenta que la función que se maneja dentro de la ecuación de movimiento es una función seno, pero que podemos manejarla más o menos de la misma forma. Entonces, el eje Y se comporta como la longitud que nosotros podemos tener para este resorte, donde hacia arriba es el punto máximo, o sea, este punto máximo de estiramiento, y hacia abajo el punto mínimo de compresión. Y en el eje X lo vamos a manejar como el tiempo, porque cada uno de estos movimientos se da en diferentes estados del tiempo. Entonces, en el punto inicial, cuando hasta ahora empezamos a medir, entonces des en cuenta que nuestro sistema se encuentra en el punto de equilibrio. Entonces vamos a colocar acá que nuestro sistema se encuentra ahí en punto de equilibrio. En un siguiente instante, des en cuenta, después de estar en el punto de equilibrio, en un siguiente instante pasa al punto máximo. O sea que en este primer instante de tiempo, nuestro resorte elonga o se estira hasta el punto máximo. Por efecto de la fuerza, obviamente el resorte se va a devolver pasando nuevamente por el punto de equilibrio. O sea, en un segundo instante vamos a encontrar nuevamente el resorte en ese punto de equilibrio. Pero como el resorte lleva fuerza, no va a parar ahí, sino que va a entrar en fase de compresión, llegando hasta el punto mínimo. O sea, en el siguiente instante de tiempo vamos a encontrar que nuestro resorte se encuentra en el punto mínimo o punto máximo de compresión que nosotros tenemos ahí. Y luego el resorte nuevamente crea una fuerza contraria para devolvernos hasta el punto de equilibrio. Y si es un sistema que nosotros llamamos oscilador armónico, va a hacer esto infinitas veces en mismos intervalos de tiempo. Solamente creamos una gráfica porque la segunda oscilación que podría dar este resorte pues se va a comportar exactamente igual. Ahora, aquí tenemos solamente puntos dentro de la gráfica, pero nosotros sabemos que el resorte no pasa mágicamente desde el punto de equilibrio al punto máximo, o sea, no está aquí y aparece en otro momento aquí, sino que él tiene que recorrer todas las diferentes posiciones intermedias hasta llegar al punto máximo, luego tiene que recorrer todas las posiciones intermedias hasta volver al punto de equilibrio, recorre todas las posiciones intermedias hasta ir al punto mínimo, y luego todas las posiciones intermedias hasta volver al punto de equilibrio. Y eso lo tenemos que simbolizar dentro de nuestra gráfica y lo simbolizamos creando pues nuestra función seno. Ahí nosotros estamos indicando que el resorte pasa de un punto de equilibrio pasando por todos los intermedios hasta llegar al punto máximo, luego lo mismo hasta llegar al punto de equilibrio nuevamente, y para crear la fase de compresión pues se maneja exactamente igual. Y listo, ahí nosotros ya tenemos nuestra gráfica, digamos que atada a la función seno, mostrando lo que nosotros estamos viendo aquí en nuestro dibujo del sistema del oscilador armónico como tal. Pero bueno, estábamos revisando la amplitud. Entonces, dentro del dibujo, la amplitud es ese punto máximo que se estira o el punto mínimo que se comprime. Dentro de nuestra gráfica va a ser la máxima altura y la altura mínima que puede tomar nuestra gráfica, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa amplitud. Entonces simplemente vamos a trazar aquí, vamos a hacer una acotación donde decimos que en este primer punto encontramos ahí la amplitud, que en este caso es 3.5 metros, es lo máximo que se amplía, y hacia el otro lado va a ser obviamente negativo, ¿cierto? Porque es el eje Y hacia la parte de abajo, entonces menos 3.5 metros. Eso nos indica exactamente lo mismo, la estiración máxima o elongación máxima y la compresión máxima o punto mínimo de nuestra función. Y ahí ya tenemos la amplitud de forma analítica en un dibujo y de forma gráfica. Listo. Ahora me piden hallar la frecuencia cíclica. Entonces vamos a hallar primero analíticamente la frecuencia cíclica. Y la frecuencia cíclica, como les decía ahorita al principio, es este segundo valor o esta segunda constante que me aparece aquí dentro de mi ecuación del oscilador armónico, o sea, el 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Esta frecuencia cíclica es como una velocidad angular, podríamos verlo de esa manera. ¿Listo? Dado que sus unidades, por ejemplo, en este caso, es los radianes por segundo. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando? La cantidad de ángulo que va a recorrer mi oscilador armónico por cada segundo que transcurre. ¿Listo?
Para que lo notemos mejor, vamos a colocar esto en grados, vamos a convertirlo a grados. Generalmente no se maneja en grados, pero para darle la explicación lo vamos a convertir a grados. Con eso podemos notar de una manera más sencilla qué es lo que nos están diciendo con esta frecuencia cíclica. Entonces voy a tomar mi valor de 3 pi cuartos y vamos a pasarlo directamente a grados para saber exactamente qué es lo que nos están diciendo. Bueno, entonces 3 pi cuartos lo vamos a multiplicar por un factor de conversión para pasar eso a grados. Entonces ponemos aquí 180 grados, ¿cierto? Y el factor de conversión me dice que 180 grados equivale al valor de pi. Entonces voy a acomodar esto acá, 180, y voy a tomar este valor de pi para acomodar nuestro factor de conversión. O sea que 180 grados equivale al valor de pi. Y ya teniendo esto, entonces ya podemos encontrar de manera sencilla cuál es el valor en grados de 3 pi cuartos. Y listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es la parte sencilla matemática, que es eliminar o cancelar los valores de pi. ¿Listo? Y ya teniendo eso, entonces nosotros ya podemos simplemente hacer las operaciones matemáticas que nos piden ahí para encontrar el valor definitivo para este. Entonces, 3 multiplicado por 180, eso es lo que me va a quedar en la parte de arriba. Entonces 3 multiplicado por 180. Y vamos a colocarlo por acá. 3 multiplicado por 180 grados. Y en la parte de abajo, entonces nos va a quedar el número 4. O sea, 3 por 180 dividido entre 4. Y ya tendríamos ahí el resultado o la transformación de radianes a grados. 3 por 180 grados, eso nos da 540. O sea, arriba nos va a quedar 540 grados. Y ese valor lo vamos a dividir entre el número 4. O sea, 540 dividido entre el valor de 4. Y eso nos da 135 grados. Entonces yo voy a colocar aquí que esto nos da 135 grados. Listo. Y ahora, ya hicimos la conversión, pero ¿qué representa esto realmente en la frecuencia cíclica? Entonces podemos colocarlo con sus nuevas unidades. Recuerden que generalmente se debe trabajar en radianes, pero para la explicación yo lo pasé a grados para que lo entendamos un poco mejor. 135 grados. O sea que va a cambiar nuestra frecuencia cíclica o nos va a indicar que por cada segundo que transcurre, entonces nosotros vamos a aumentar 135 grados a nuestro movimiento. Ahora, ¿dónde vemos esos grados o dónde se ven esos grados? Entonces, aquí hice una representación de otra onda o una función seno contraria dada el movimiento de nuestro resorte para indicar bien qué es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, en este punto comenzamos, es el punto de equilibrio, ¿cierto? El resorte se va a estirar hasta un punto máximo, luego va a volver aquí hasta el punto de equilibrio, luego va a ir o se va a comprimir hasta este punto mínimo para luego volver a nuestro punto de equilibrio. ¿Listo? Pero este movimiento también lo podemos ver de forma angular, no solamente en longitud o tiempo, sino que también lo podemos ver de forma angular. Para nosotros, el punto de equilibrio sería como tener exactamente 0 grados. ¿Listo? Cuando nosotros estiramos el resorte al máximo, ahí nosotros podríamos decir que tenemos un estiramiento que corresponde al ángulo de 90 grados. Si esta primera parte equivale a 90 grados, el devolvernos al punto de equilibrio serían otros 90. Por lo tanto, este segundo punto equivaldría a 180 grados. Más otros 90 grados hasta llegar al punto mínimo, 270 grados, ¿cierto? Y al hacer todo el recorrido, dar una vuelta completa o dar toda la oscilación, pues correspondería al valor de 360 grados. Y ya teniendo esto también definido en grados, ya podemos ver qué es lo que significa la frecuencia cíclica, qué es lo que nos están diciendo ahí con esa frecuencia cíclica. Entonces, vamos a suponer, con este otro colorcito, que nuestro resorte empieza aquí en 0 grados. Y lo que nos dice esta frecuencia cíclica es que por cada segundo que transcurre, entonces avanzamos 135 grados. O sea, que empezamos aquí en el punto de equilibrio y cuando transcurre el primer segundo,
nuestro resorte entonces llega al máximo, que son 90 grados, y luego continúa su movimiento hasta llegar aquí, hasta 135 grados, que más o menos sería en este punto. Ahí nos está indicando lo que nosotros avanzaríamos cuando recorremos un segundo. En un segundo hemos avanzado 135 grados. Eso es lo que nos está diciendo. Voy a ponerlo por acá para que lo notemos un poco mejor. En un segundito lo que nos dicen es que hemos avanzado hasta 135 grados. ¿Qué pasaría en otro segundo? O en el segundo número 2. Pues que avanzaríamos otros 135 y en este caso llegaríamos a 270 grados. O sea que este primer valor que puse aquí, o este primer punto que coloqué aquí, equivale a lo que avanzamos en el primer segundo. Pero si lo revisamos en otro segundo, partiríamos de este lugar de 135 y en el segundo número 2, entonces habríamos alcanzado a avanzar hasta 270 grados. Y eso es lo que nos está indicando esta frecuencia cíclica, la cantidad de ángulo que nosotros avanzamos por cada segundo que transcurre. Y es unido al tiempo, y unido a la amplitud, y unido a esta fase inicial, nos da como resultado poder encontrar qué posición es la que nosotros queremos con esta ecuación de movimiento del oscilador armónico. Y listo. Entonces podemos dejar que esa es la frecuencia cíclica. Ya tenemos la amplitud y tenemos la frecuencia cíclica. Ahora vamos a hallar la fase inicial. La fase inicial simplemente es o está representada por un ángulo, en este caso generalmente lo representamos por el ángulo θ, ¿cierto? Y corresponde al valor dentro de la ecuación del oscilador armónico a este valor que está aquí sumando. Este valor lo que va a hacer es desfasarme la función o cambiar su fase inicial. En otras palabras, que no empiece desde el punto de equilibrio, sino que puede haber empezado desde otro sitio, o sea, desde otro lugar dentro de nuestro sistema. ¿Listo? En este caso, entonces, si nos damos cuenta, nos dice que nuestra fase inicial es igual a pi medios. La fase inicial es igual a pi medios y nosotros lo vamos a colocar aquí. Ahora, generalmente lo mismo lo trabajamos en radianes. Esto equivale a 90 grados, pi medios, ¿cierto? Pi es 180, pues pi medios es la mitad. Pero vamos a hacer la conversión para que lo tengamos claro aquí entonces. Para convertirlo, pues multiplicamos por el mismo factor de conversión que hicimos ahorita al principio. Y listo. Bueno, aquí ya tenemos, o ya sabemos que tenemos que cancelar los valores de pi. Y ya solo me quedaría pues hacer esta operación, que es 180 dividido entre 2. Entonces me queda 180 grados dividido entre el valor de 2. Y ahí ya tendríamos cuánto equivale ese pi medios en grados. ¿Listo? Y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces esto sería 180 dividido entre 2, pues eso me da exactamente 90 grados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función, bueno, nuestra ecuación nos indica que nuestro sistema del oscilador armónico no está empezando exactamente en el punto de equilibrio, sino que nuestro sistema está empezando aquí a 90 grados. O sea, el sistema empieza ya en el momento que está totalmente estirado y desde ahí comienza a funcionar. Entonces, el resorte está acá, se comprime y vuelve a este punto y ahí completa una oscilación. Eso es lo que nos está diciendo este desfase. Este desfase nos indica que nuestro oscilador no empieza exactamente en el punto de equilibrio, sino que va a empezar aquí a 90 grados, o sea, como ya dijimos, en el punto máximo para empezar a hacer su recorrido. Y listo, ahí nosotros ya lo tenemos. Entonces yo voy a ponerlo aquí, que nuestro ángulo también puede equivaler a 90 grados. Y listo, ahí está. Visto tanto en radianes como en grados. Recordemos que este está en radianes, que simplemente es otra medida angular. Listo, y ya tenemos entonces la amplitud, la frecuencia cíclica, la fase inicial. Ahora vamos a hallar el periodo. El periodo pues va a ser el tiempo que se tarda en hacer una oscilación completa, ¿cierto? El tiempo que se tarda en llegar al punto máximo, pasar por el punto de equilibrio, volver al punto mínimo y luego volver al punto de equilibrio para volver a empezar a hacer todo este recorrido. Entonces, yo podría decir, si yo conozco a W, ¿cierto? Que es la velocidad con la que yo me muevo angularmente, pues
Para encontrar el periodo tendría que tener en cuenta esta velocidad, o sea, dividir 360 grados entre esta velocidad o frecuencia cíclica para saber cuánto tiempo me demoro. ¿Listo? Solamente que nosotros pues lo trabajamos en radianes. Entonces nosotros vamos a tener una fórmula para el periodo muy sencillita, que simplemente va a ser dividir 360 grados entre la frecuencia cíclica o velocidad angular, y ahí me va a indicar cuánto tiempo me voy a demorar. Solamente que este 360 grados pues lo vamos a tomar en radianes. Si 180 grados es un pi, pues 360 grados, que es el doble de 180, pues será 2 veces pi. Entonces yo voy a colocar aquí que esta fórmula del periodo es exactamente igual a 2 pi dividido entre nuestra frecuencia cíclica o la velocidad con la cual nosotros avanzamos dentro de nuestro sistema del resorte. Y ya tendríamos ahí cuánto tiempo pues nos demoramos en recorrer. O sea, la fórmula para el periodo sería 2pi dividido entre W. Y listo. Ahí lo que tenemos que hacer simplemente es reemplazar. 2pi es una constante, equivale a 360 grados. Y la W sí la podemos reemplazar. Pero como el 2pi está en radianes, pues debemos tomar esta frecuencia cíclica también en radianes. No vamos a tomarla en grados porque no podríamos hacer la operación. Entonces simplemente vamos a tomar aquí nuestra frecuencia cíclica en radianes y vamos a hacer la operación. Ahora, lo primero que podemos cancelar y que nos hace el trabajo más fácil es este pi con este pi de la parte de abajo. Entonces nosotros podemos eliminarlo, quedándonos entonces la siguiente situación. Nos queda un 2 en la parte de arriba y un 3/4 en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 2 y en la parte de abajo un 3/4, ¿cierto? Básicamente esto es lo que nosotros vamos a tener. ¿Por qué coloqué el 2 bien arriba? Porque vamos a poder hacer una ley de extremos y medios, o una ley de la orejita, como la llamamos pues en el colegio. Entonces, para hacer la ley de la orejita, simplemente le vamos a agregar un número 1 al 2 para convertirlo en un fraccionario y ya poder hacer toda la operación que nosotros tenemos ahí. Entonces simplemente lo vamos a hacer de esta manera y vamos a hacer una operación de ley de medios por ley de extremos. Bueno, ley de medios no, ley de medios por extremos. Y listo. ¿Qué significa eso? Que vamos a multiplicar primero los extremos, ¿cierto? De esta manera. Denme un segundo, qué pena. Ahora sí. Vamos a multiplicar entonces los dos extremos y luego vamos a multiplicar entonces los dos medios. Y listo. Entonces 2 multiplicado por 4 en la parte de arriba me va a dar 8 y 3 multiplicado por 1 en la parte de abajo me va a dar 3. O sea, esto me va a quedar 8 tercios. Y ahora simplemente vamos a usar nuestra calculadora para saber cuánto nos da exactamente eso. Entonces 8 dividido entre 3, eso nos da 2.66. Entonces aquí sería 2.66 segundos. Entonces chicos, bueno, vamos a verlo como 2.6, trabajemos con un solo decimal y listo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este 2.6 segundos? Que para pasar del punto de equilibrio, o bueno, hacer una oscilación completa, porque ya sabemos que empezamos en 90 grados en este caso, pero la oscilación va a ser exactamente igual, entonces podemos verla de esta manera. Para pasar del punto de equilibrio, dar todo un recorrido y volver al mismo punto de equilibrio, nos vamos a tardar exactamente 2.6 segundos. Y listo, ahí ya tenemos el periodo. Ahora vamos a hallar la frecuencia de oscilación. Para la frecuencia de oscilación, sí vamos a trabajar una fórmula que ya habíamos visto con anterioridad, que es 1 dividido entre el valor del periodo. Como ya tenemos el periodo que es de 2.6, pues simplemente es cuestión de hacer esta operación y ya nosotros lo tenemos ahí totalmente fácil de responder. Listo, fácil de realizar, fácil de ver. Listo, entonces yo tengo aquí mi fórmula 1 sobre t y ahora lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. O sea, me va a quedar 1 dividido entre 2.6. Entonces 1 dividido entre 2.6. Y listo, ya solamente es cuestión de usar nuestra calculadora y pues saber cuánto es ese valor, cuánto nos da dividir 1 entre 2.6. Entonces vamos a hacerlo acá. 1 dividido entre 2.6, eso nos da igual a 0.38. Listo. Entonces lo vamos a hacer acá, que esto es igual a 0.38.
38. ¿Pero qué unidades tiene la frecuencia? Tiene unidades en el sistema internacional de Hertz. Pero también, para poder hacer la explicación de qué es esto de la frecuencia, que ya lo sabemos, pero vamos a hacerla, podemos tomar otra forma de verlo, que sería 0.38 ciclos por segundo. ¿Qué nos indica esto? Que en una unidad de tiempo como el segundo, ¿cuántos ciclos alcanzamos nosotros a tener? 0.38 no es ni siquiera un ciclo, no alcanza ni siquiera a ser medio, alcanza a ser un poquitito nomás. Y para entenderlo, vamos a revisarlo aquí con nuestra gráfica de la función seno que ya teníamos acá. Lo primero que vamos a colocar es el periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo que se tarda en llegar desde este punto de equilibrio inicial a realizar toda una oscilación, o sea, a completar en este caso toda una función seno. Ahí vamos a encontrar nosotros que ese es el valor de nuestro periodo. Y decimos entonces que el periodo es igual a 2.6 segundos. ¿Listo? Ese va a ser el valor de nuestro periodo, 2.6 segundos. O sea, el tiempo que se tarda en hacer esa oscilación. Ahora vamos a revisar la frecuencia. La frecuencia es, en un segundo, ¿cuántos ciclos alcanzo yo a realizar? Pero yo sé que un solo ciclo se me va a demorar 2.6 segundos. O sea que yo puedo determinar que un segundo, si todo esto equivale a 2.6, yo podría decir que más o menos en este lugar, ahí vamos a encontrar a un segundo. Entonces vamos a colocar aquí que esto equivale a un segundo. Esa línea que pinté ahí equivale donde nos da un segundito. Y lo que nos están diciendo es, en un segundo, ¿cuántos ciclos hay? En este caso, des en cuenta que no alcanza ni siquiera a ser un ciclo. No alcanza ni siquiera a ser medio ciclo, es un poco menos de medio ciclo. ¿Exactamente cuánto? Pues lo que nos está dando este valor, 0.38. Entonces nosotros podemos decir que solamente se repite en un segundo una fracción de esa oscilación. ¿Qué fracción? Pues 0.38. Esa es la fracción que se repite de nuestra oscilación en un segundito. Y listo, ya tenemos la frecuencia dada del periodo, ya incorporado también dentro de la gráfica. Y entonces ya encontramos la frecuencia de oscilación. Por último nos piden hallar la posición y la velocidad cuando han transcurrido 2.6 segundos. Para esto, nosotros vamos a utilizar nuestra fórmula original, ¿cierto? Nuestra fórmula original, la de la posición, para empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces yo voy a tomar esta formulita, la vamos a colocar por acá. Y con esta fórmula, pues nosotros vamos a poder saber exactamente cuál es el valor de, pues, nuestra función. La posición que va a tener en este tiempo determinado. Entonces, para indicarles aquí lo que vamos a hacer, entonces voy a colocar que lo que nos están pidiendo es cuál es la posición, ¿verdad? ¿Cuál es la posición? Y también nos están pidiendo que cuál es la velocidad, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad cuando ha transcurrido un tiempo de 2.6 segunditos? Eso es lo que a mí me están pidiendo, hallar la posición y la velocidad. Para la posición, entonces yo voy a tomar obviamente mi fórmula inicial porque es de posición y voy a reemplazar aquí el tiempo. Ya reemplazando aquí el tiempo, como las otras son constantes, simplemente es cuestión de saber utilizar la calculadora y ya nosotros tendríamos el valor de la posición. Nosotros podemos trabajar esta ecuación ya sea en radianes o lo podemos también trabajar en grados. Como yo sé que la mayoría lo hemos trabajado con grados, pues entonces vamos a transformar esto a grados. Entonces nos indica que el valor de la posición en este caso va a ser igual a 3.5 multiplicado por seno, ¿cierto? Y en vez de 3/4 colocamos su conversión, que es 135 grados. Entonces 135 grados multiplicado por el tiempo. Pero nosotros ya sabemos cuál es el tiempo que queremos medir, que en este caso es de 2.6 segunditos. No coloco unidades porque si esto está en el sistema internacional, pues al final la respuesta me va a dar en el sistema internacional también. Pi medios equivale a 90 grados y listo. Ahí nosotros ya simplemente debemos reemplazar esto dentro de nuestra calculadora para saber cuánto nos da. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Para eso vamos a tomar una calculadora científica. Bien, entonces vamos a utilizar nuestra calculadora científica para realizar esta operación. Yo voy a tomar esta calculadora científica de internet
Y bueno, lo primero que debemos mirar es que si tenemos nuestra función en grados, pues debemos aquí tener en cuenta que lo vamos a hacer en grados. Si no quisiéramos hacer esa conversión, lo podríamos trabajar en radianes, pero vamos a dejarlo trabajado aquí en grados. Y listo, simplemente ahora multiplicamos 3.5 multiplicado por el seno y vamos a hacer primero la multiplicación. Entonces sería 135 grados multiplicado por 2.6, que ese es el valor del tiempo, y a eso le vamos a agregar la fase inicial, que es igual a 90 grados. Y ahí ya nos da el valor, o sea que la posición en la que nos encontramos en 2.6 segundos es en 3.45 metros. O sea que vamos a colocar por aquí que esto está en 3.45 metros, que ese es el valor de la posición que a mí me están pidiendo. La posición es igual a 3.45 metros. Des en cuenta que casi nos da la posición, la amplitud completa. ¿Por qué? Porque recuerden que el periodo equivale a 2.6, pero yo eliminé los demás decimales. Esto me da 2.6666 y en el momento que tomo solo el 2.6, pues me da una posición muy aproximada en amplitud. Podemos decir entonces que en este caso nuestra posición está en fase de estiramiento, porque nos dio positivo también. Y por último, vamos a crear entonces ahora la velocidad, o vamos a hallar entonces la velocidad que también me la estaban pidiendo ahí. Voy a correr esto para arriba para que nos quede espacio para la fórmula de velocidad. Como les había dicho al principio del ejercicio, aquí yo tengo la fórmula de velocidad y simplemente vamos a estar reemplazando los valores para poder encontrar entonces qué velocidad nosotros tenemos ahí. Entonces vamos a colocar acá que la velocidad es igual al valor de la amplitud, que ya sabemos que es igual a 3.5, pero en este caso se diferencia la operación o la fórmula de velocidad con la de posición, porque tenemos a la frecuencia cíclica y manejamos a la función coseno. Entonces, ¿cuánto vale W? W, en este caso, recuerden que la frecuencia cíclica y equivale a 3 pi cuartos. Entonces, voy a colocar acá que esto equivale a 3 pi cuartos. ¿Listo? Y eso dice que lo multipliquemos por el coseno, ¿cierto? Multiplicado por coseno de la frecuencia por el tiempo multiplicada por, sumada con la fase inicial. Entonces me queda aquí multiplicado por coseno, ¿cierto? Multiplicado por coseno. Y esta última parte pues es igual a la de arriba, entonces yo voy a tomarla para hacer mi operación de la velocidad. Esta partecita sí no cambia, la parte interna. Y ya teniendo esto, nosotros ya podemos reemplazar dentro de nuestra calculadora científica para poder trabajar. Lo mismo, lo vamos a trabajar en grados. Entonces simplemente ahí tenemos que darnos cuenta que la calculadora está en grados también, como lo hicimos ahorita. Listo, entonces aquí nuestra calculadora está en grados y vamos a hacer la operación. 3.5 multiplicado por 3 pi cuartos. Entonces simplemente hacemos el 3 pi cuartos, y eso dice que está multiplicado por coseno de, vamos a poner primero la multiplicación, que es 135 multiplicado por 2.6, y eso lo vamos a sumar con 90 grados. Y listo, muchachos, ahí ya al hacer esta operación pues nos va a dar el valor de la velocidad. En este caso es de 1.29 metros de radián por segundo. Entonces vamos a acomodarlo acá y vamos a poner entonces que nuestra velocidad es igual a 1.29 metros de radián por segundo. Metros de radián por segundo. Y listo, muchachos. Ahí ya nosotros encontramos la posición y la velocidad cuando han transcurrido 2.6 segundos.